Bendiciones a todas las mujeres, Dios las bendiga grandemente. Estamos en el segundo día de la serie llamada Venciendo las cárceles espirituales. Y hoy nos vamos a situar en principados o príncipes de las tinieblas. Cuando estudiamos la historia de las naciones, observamos que aún persisten territorios en el mundo llamados principados, en los cuales la monarquía, con sus príncipes y reyes, son el estilo de gobierno. En lo natural, estos principados o monarquías están gobernados por personajes cuya autoridad está determinada sobre un territorio claramente definido y limitado. Esa misma autoridad se ejerce sobre la gente y la geografía de esos pueblos, ¿no? Bueno, en el plano espiritual ocurre algo similar. Territorios geográficamente definidos, con su gente y su geografía, son controlados por espíritus de alto nivel de autoridad satánica, llamados príncipes de las tinieblas en la Biblia. Pero para una mayor comprensión, lo vamos a llamar espíritus territoriales. Los principados buscan afectar territorios con sus diferentes zonas geográficas y sus habitantes. Estos espíritus trazan planes maquiavélicos como pueden ser guerras, pestes, inundaciones, maremotos, terremotos, plagas, juicios. Su estrategia principal es estimular las prácticas nacionales, ya sean religiosas, ancestrales o culturales. La intención de estos espíritus es que los habitantes se envuelvan en hábitos y en prácticas como la hechicería, el espiritismo, la drogadicción, el homosexualismo, la idolatría a través de principados que Satanás despliega en cada una de estas regiones, ¿no? Daniel nos explica esto un poco en el capítulo 10. Él hace un enfoque clave sobre estos espíritus y los llama príncipes de Persia y de Grecia, denotando con ellos a estos imperios, ¿no? Cómo pueden influenciar en nuestros días. También Daniel señala que su nivel de autoridad es elevado, pero Dios enseña a su iglesia que hay géneros de espíritus como estos que pueden ser atados, pero solamente con mucha oración y ayuno. Ahora que ya vimos esta introducción, entremos de lleno a lo que Dios nos va a enseñar hoy. Como vemos en el graph, hay 6 centros de influencia. Volcanes, lugares altos, que por su atracción natural se convirtieron en altares de sacrificios para aplacar la ira de dioses paganos. También hay pactos nacionales en ellos. Están los montes altos o montañas bajas y hechizadas, como comúnmente se los llaman. Lagunas de adoración, sea a Dios o a Satanás, de una relevante influencia y control espiritual sobre los pueblos. Luego vemos lagunas, en su mayoría sirven a leyendas de superstición y mitológica. Centros antiguos de sacrificios y cultos a los demonios, lugares de maldición y de pactos. Después vemos los ríos y arroyos que simbolizan influencia espiritual en movimiento, lugares destinados para sacrificios y hechicerías. Después vemos los mares. Desde tiempos remotos se le ha considerado como lugares con gran atracción mágica. Son centros de leyendas mitológicas y santuarios de adoración pagana. Después vemos los bosques. Se han destacado por ser refugios o escondites de brujas y lugares para practicar hechicería. Son santuarios o guaridas de demonios por excelencia, lugares predilectos para sacrificios y mutilaciones en el satanismo. Territorios predilectos para que en ellos magos y hechiceros entierren sus trabajos malignos. Se les llama espíritus territoriales
porque estos tienen el control de distintas áreas geográficas. La extensión de estas áreas está vinculada a la jerarquía de los mismos. Existen llamados hombres fuertes o gobernadores que operan en áreas mucho más reducidas que las potestades. Normalmente, sus límites están dados por rutas, caminos importantes, avenidas, vías de ferrocarril, arroyos, brazos de los ríos y otros tantos. Muchas veces vamos a notar que ocurren hechos de similar característica en forma repetida en esas zonas. Esto obedece a la presencia de estos espíritus territoriales, porque estos adoptan nombres propios o funcionales, que quiere decir que pueden tener nombre o denominarse de acuerdo a la función o el lugar donde operan. Bíblicamente encontramos ejemplos para todos los casos. En el libro del profeta Daniel, capítulo 10, encontramos que el ángel de Dios le explica al profeta que cuando venía en respuesta a su oración, le salió al encuentro el príncipe de Persia y el de Grecia. Daniel 10:20 dice: Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Estos dos principados se identifican con el nombre de un lugar geográfico, por lo cual podemos decir que sus poderes estaban limitados. Otro ejemplo está en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 23, donde encontramos que los siervos del rey de Siria le dicen: sus dioses son dioses de los montes. Esto decían porque habían perdido la guerra frente a los judíos y porque creían que eran ayudados por estos dioses. A diferencia de los anteriores, estos espíritus son identificados como dioses de los montes, lo que nos revela claramente que el área de influencia era mucho menor y su jerarquía también. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos 19:28, hay un texto que dice: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Esta refiere a la reina del cielo que está en Jeremías 44:17. Es un espíritu que comenzó a reinar sobre un amplio sector geográfico a partir de los pactos realizados por la reina Semiramis de Babilonia, unos años después de la muerte de Nirmón. Ayer cuando iniciamos leímos un texto que hoy lo continuaremos descifrando. Se trata de 2 de Corintios 11, 14 y 15, donde dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como vemos en el graf, el primero, el gran engaño. Estos espíritus personifican a Dios en nuestros pensamientos. Se manifiestan a la gente como una voz interna de Dios y vienen como ángeles de luz, entre comillas, diciéndoles: tú eres especial para mí, tú eres diferente a otros, te daré un conocimiento especial, tendrás una asignación distinta. Ellos halagan a la gente con estas palabras, incitándolos a un orgullo espiritual. Así es como nacen generalmente las sectas. Estos espíritus también tratan de personificar al Espíritu Santo y tratan de infligir un gran sentimiento de culpa en vez de traer convicción. Ellos golpean con acusaciones tales como: qué malvados son, qué indignos. Atormentan con pensamientos de cómo alejarse de Dios y perder la salvación. Otra obra de estos espíritus es que personifican nuestros propios pensamientos, usando hasta nuestras propias expresiones, como: soy un desastre, soy fea, soy indigna, nunca tendré éxito, Dios no me ama, soy desubicada, no le importo a nadie.
pensamientos de orgullo también. Soy mejores que otro, soy más viva que ella, soy más espiritual, no necesito de nadie, predico mejor que ella. Pensamientos de rebelión también. Tengo derecho de hacer lo que quiero con mi vida. Nadie me puede decir lo que tengo que hacer, y menos un líder o un pastor. Yo solo debo de obedecer a Dios. Pensamientos de odio. Nunca los voy a perdonar. Quiero que sufran como me hicieron sufrir a mí. Lo que me hicieron no tiene perdón de Dios. Otros pensamientos como de suicidio. Estaría mejor muerta. Total, a nadie le importa si me muero. Estos pensamientos tienen un origen y está en los demonios y en Satanás mismo, que vienen a personificar a nuestros pensamientos, vienen a darle una connotación mucho más específica a nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que actuemos en lo que ellos ponen en nuestra mente. Por eso es un gran engaño. Estos espíritus personifican la presencia de Satanás. Muchas veces los espíritus toman alguno de los nombres del diablo y confrontan a la víctima con el mismo Satanás. Ellos tratan de intimidar a la persona inyectando miedo por creer que están siendo confrontados por el príncipe de este mundo. Dicen, yo soy fuerte y tú eres débil. Te voy a atormentar hasta que te rindas. Sométete a mí y me detendré. Con la única esperanza de paralizar a la víctima y sumirla en la inactividad. Ellos frecuentemente dicen, Dios no te puede ayudar, te voy a destruir. Así trabajan estos espíritus territoriales. La batalla de la mente y la voluntad. Satanás sabe que si él logra convencernos o intimidarnos a través de alguna de estas formas, él tendrá una gran ventaja sobre el ataque. Él trata de controlar nuestra mente y nuestra voluntad con mentiras y engaños. Si por el contrario estamos enteradas de sus tácticas, vamos a poder discernir cuando estos ataques vienen para nosotros. Estos ataques son mucho más engañosos de lo que parecen. El hecho de que se manifiesten en nuestros pensamientos los hace personales. Estamos acostumbradas a permitir que nuestros pensamientos nos dirijan, y esto es algo que tiene que cambiar. Lo que debemos de hacer es aprender a examinar los pensamientos que nos surgen con la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cada pensamiento que yo tengo debo llevarlo a la luz de la palabra y ver si es algo que me está diciendo Dios o si es producto de mi carne o si es producto de un ataque de Satanás. La armadura de un guerrero. Hay una representación en 1 Samuel 17 del 1 al 9, el versículo 16, 23, 25, luego el 45, 47 y 50. Léanlo porque habla de la representación que David pelea contra Goliat, ¿no? Recordemos que el pueblo de Dios estaba en guerra. Era un día de batalla para el pueblo de Dios. Goliat acechaba por la mañana y por la tarde. ¿Para qué? Para que sus fuerzas decayeran. Pero hubo un David que le hizo frente a ese gigante. Acá hay tres características. Una, que era tomar la armadura de Dios, tomar el orden, hacer lo que Dios había dicho que se tenía que hacer. La dos era resistir en el día malo, una advertencia del Creador de que tenían que resistir. Y tres, que habiendo acabado todo, estado firmes en que en la esperanza. David modeló la armadura que nos habla Pablo. Como vemos en el graph, lo primero, tomad toda la armadura, dice el versículo 13.
¿Para qué? Para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Una hija de Dios debe tomar esa armadura y estar alerta, aprovechando todo el tiempo, para que cuando venga el día malo, como está señalado en Efesios, y esto no es cuestión de un día, sino de hasta el final de tu vida, es que ser un soldado requiere firmeza, tanto en el carácter como en la obra, como en las decisiones y en nuestra fe. Como vemos en el graph, esta armadura tiene varias partes. El cinturón nos habla de entender la verdad y de no venderla. La verdad no es un destino, es un camino. La verdad es la base principal de todo creyente. Andar en mentira, andar en pecado, no tiene nada que ver con el cinturón. Después tenemos la coraza de justicia, uno de los requerimientos más importantes. Justicia es símbolo de santidad, de vida y de rectitud. La justicia es una característica de Dios, la cual tú debes de poseer. Y ante todo, es un mandamiento. Buscar y obtener la justicia de Dios es un mandamiento para que la justicia te haga andar en amor. Luego tenemos el calzado, que es claramente la paz de Jesucristo. Recuerden ese texto donde Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Calzar los pies con el apresto de la paz significa que ante cualquier lucha o batalla, simplemente sigas caminando llevando las buenas nuevas de salvación. Recuerda, si Dios reina en tu vida, no tienes nada de qué preocuparte. Luego tenemos el escudo, que es la fe misma, para apagar todos esos dardos del maligno. La fe es un arma de defensa y de protección para cualquier hija de Dios. Y aparte es un requerimiento para agradar a Dios. Después vemos el yelmo o casco, que habla del yelmo de la salvación. Es interesante que después de la fe se hable de la salvación. Romanos 5:17 dice, justificados pues por la fe. La fe es imprescindible para la salvación, porque todo lo que el que cree le es dado. Juan 3:16. Este casco o este yelmo cubre la cabeza. ¿Qué significa? Que muchas de las batallas que tengamos serán libradas en la mente. Con este casco sobre tu cabeza, la esperanza de la salvación está en tu mente. En medio de una guerra espiritual, debes de tener la seguridad de tu salvación. Hay tiempos difíciles en tu vida y es fácil ponerte a dudar, pero al tener este casco podemos recordar y creer en que somos salvos. Luego viene la espada. Dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la única arma de ofensa de una hija de Dios. Es necesario que conozcas la palabra de Dios para que puedas atacar al enemigo cuando llegue ese día malo. Sepas usar la verdad de la palabra para derrocar toda fortaleza del enemigo. Que la palabra de Dios te sirva tanto de aliento como para poder contraatacar cualquier golpe satánico. Veamos unos ejercicios que debemos de hacer para asegurar la victoria que nos ha entregado Jesús. El primero, como vemos en el graph, es la oración. Dice la palabra, orando en todo tiempo. Estamos llamadas a orar sin cesar. Cuando Pablo comienza a hablar acerca de la lucha espiritual, nos ordena buscar la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza.
La oración constante es la única manera para fortalecerse espiritualmente. La oración debe estar presente antes, durante y después de cada batalla. Otro ejercicio es la vigilancia. Dice Pablo, velando con perseverancia y súplica por los santos del Señor. Ser vigilante es muy importante en la vida de cualquier soldado. Un soldado que está en vela, o sea, que está alerta, no podrá ser sorprendido. Tu continua vigilancia podrá identificar cuando el enemigo está planeando un ataque o te darás cuenta cuando estarás siendo atacada y podrás rápidamente contraatacar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Comprende que, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10, del versículo 3 al 5. Entonces podés estar confiada y asegurada que con Jesús tendrás la victoria siempre. Hasta aquí este segundo día donde hemos conocido al enemigo un poco más, donde hemos visto cuál es nuestra armadura y cómo debemos de plantarnos ante todo ataque. Estamos en el segundo día, vamos camino a descodificar cómo vencer las cárceles espirituales. Sigamos adelante. Te espero mañana en el día número 3 de esta serie. Bendiciones.